Primera carta de Pedro a los dispersos de ese lugar, y leemos la palabra con toda reverencia. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo que el apóstol está escribiendo en varios tonos es para un pueblo disperso y con problemas. Cuando habla de humillarse, está hablando de rebajarse ante Dios, está hablando de la mano poderosa de Dios, está hablando de echar mano de Dios cuando viene la ansiedad, está hablando de reconocer que hay un enemigo común que se llama diablo, pero también nos habla de resistirlo con la fe. Muchos de nosotros, hermanos, los seres humanos en el mundo entero, somos miedosos. Siempre tenemos miedo de algo, pero eso es bueno, porque Dios dejó como instinto el miedo en la persona, de tal manera que tenga prudencia en sus actitudes, tenga prudencia en lo que hace. Pero hay cosas que dan miedo, como el testimonio del quirófano que acabamos de oír. ¿Quién no tiene miedo? Y así como eso, hay tantos problemas que se presentan, el cual puede en algún momento determinado meternos en el ojo del huracán. Cuando digo el ojo del huracán, hermanos, es porque nosotros debemos de saber lo que es un huracán. Cuando un huracán se comienza a formar, es como una espiral. Y tiene un crecimiento enorme en los vientos que produce. Pero lo que es la orilla del huracán, el radio del huracán, puede abarcar el mundo entero si Dios así lo decide un día, pero también puede abarcar solo unas zonas. Cuando usted escucha o ha escuchado que se levantó un huracán en tal lugar, usted solo se imagina hacia qué lado se va a desplazar. Y aquí a El Salvador llegan pringas. Hace muchos años, recuerdo dos huracanes, el Mitch y el otro no me acuerdo cómo se llama, pero en aquellos tiempos los huracanes producían lluvia hasta de 2 semanas, 15 días, lo cual implicaba una tragedia en este país. Recuerdo que de ese volcán bajó una corriente de lodo que sepultó toda una colonia y otros más que hubo que producía. Pero esa era la orilla del huracán. Que ese era un problema, pero era una orilla del huracán. El problema es que estar en la orilla del huracán y en vez de agarrar hacia afuera, toma hacia adentro. Y es ahí donde nadie quiere estar, en el ojo del huracán. Porque en el ojo del huracán hay unos vientos exageradamente fuertes y de ahí no sale nadie. Entonces cuando nos da miedo las cosas es que no queremos estar ahí. Mejor dicho de otra manera, no queremos estar en un problema grave. Hermano, cuando el problema es grave, estamos en el ojo del huracán. Pero es aquí donde queremos nosotros detenernos para no llegar allí. Y lo importante es reconocer que cuando todo falla, tenemos una alternativa que debería ser la primera, y es buscar a Dios. Porque usted no quiere estar en el ojo del huracán, por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que dice el apóstol Pedro:
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Cuando hablamos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, me estoy remitiendo a lo que quiero hablar bajo este título: bajemos las defensas del ego. El ego es algo que todos tenemos. El ego lo llevo yo, lo lleva usted, lo llevan todos. El problema es convertirlo en un egocentrismo. El problema es convertirlo en un yo, el cual cuando se convierte en eso se llama autosuficiencia. Y la autosuficiencia tiene una característica muy especial que daña la salud mental. ¿Por qué te daña la salud mental esa experiencia de tener ese defecto? Porque en ese momento te crees superior a todo. En ese momento crees que todo lo puedes hacer. En ese momento echas mano de todo lo que está al alcance creyendo que lo puedes hacer. Yo digo que está bien cuando se puede. El problema consiste en que el egocentrismo te lleva a un detalle en el cual no te importan los demás. Porque tú eres único, estás elevado. Y cuando te lleva a ese detalle que no te importan los demás, los vas a atropellar. Vas a atropellar la ciencia, vas a atropellar a los que te ayudan, vas a atropellar la iglesia, vas a atropellar cosas. Pero no te has dado cuenta que al entrar en esa parte, todo te puede fallar. Y cuando todo te puede fallar, es el detalle que el que es egocéntrico y orgulloso, soberbio, no puede salir. Y en vez de salir se mete más creyendo que puede hacer las cosas. Repito, es bueno que podamos hacer algunas cosas, pero no llegar hasta ahí. Porque el hombre está calificado como el hombre falible, el hombre que falla. Y el hombre a veces cuando en su egocentrismo cree que es infalible, se cree Superman, la mamá de Tarzán, dicen algunos. No, hermano, tú no puedes pensar eso. Cuando tú llegas a esa parte te estás alejando más de Dios. Por eso cuando estos dos testimonios que vinieron, yo no sabía que iban a venir esos dos testimonios ahora. Y yo estaba escribiendo esto yo escribo este sermón a partir de que me bajo de aquí, voy a escribir el del domingo, a buscar ideas de qué el Señor me quiere decir. Si todo esto es coincidencia con ellos es otra cosa, porque lo que yo quiero decirte es lo que Pedro está diciendo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Está bien eso, hermanos, de humillarse ante Dios? Claro que sí, porque lo que estás haciendo es depositar en Dios tu confianza. Quiero llevarte a una narrativa, casi narrativa, de un hombre importante llamado Naamán. Y tú lo conoces en la Biblia y lo hemos predicado, pero lo vamos a utilizar en este momento por esto. Una razón que me ata a hacerlo es un hombre orgulloso. Naamán fracasó porque creyó que era más. Creyó que era un gran hombre. Pero te voy a narrar lo que ocurrió en Naamán porque no voy a leerlo todo. Mira, Naamán era un hombre valeroso en las manos del rey. Pero un día se miró en el espejo, que ya existía, y se vio una mancha. Y cuando se vio la mancha, se alarmó. Y de seguro fue a preguntar, y le dijeron, esa mancha está rara. Pero le vuelve a aparecer otra mancha. Y le dijo, no, esto ya es otra cosa. Y cuando ya se presenta en público, le dicen, es lepra. Oiga, un hombre valeroso, un hombre importante y con lepra. ¿Qué es lo que puede hacer en ese momento? Lo que está haciendo es entrar al ojo del huracán. Lo que está haciendo es entrar al problema. Pero no se ha dado cuenta que no tiene a Dios, no se ha dado cuenta la importancia que es reconocer a Dios. Entonces este está ubicado entre los egocéntricos que dicen que todo lo pueden, que todo lo creen poder hacer. Ellos. Y este hombre está aquí. Y ahora ya no sirve de mucho, porque está leproso. Amado hermano, ante la tragedia, ante la dificultad, es cuando nosotros somos impotentes, es cuando nosotros no podemos hacer nada y si seguimos creyendo que sí podemos, estamos luchando contra Dios. ¿Nota usted que este Naamán lo traicionó su egocentrismo, lo traicionó su soberbia, lo traicionó su poca razón, su poco entendimiento
Y quiero yo que lo traicionó el hecho de tener dinero. Porque cuando se encontró con el problema, también encontró la solución. Una mujer de las que eran esclavas le dijo, mira mi jefe, lo que usted tiene es lepra, y allá en Jerusalén hay un profeta que te puede sanar en el nombre del Señor. Y este hombre le creyó, pero se fue donde el rey, que era su jefe, y le dijo, mira, tengo este problema, yo te doy una carta para que vayas al rey de allá y te atiendan. Ahí ya va con un problema, porque el rey y él tienen el mismo problema. Está dañada su mente. Te dije que la autosuficiencia te va a llevar a dañar tu mente, te va a dañar tu corazón, tu alma. Entonces está dañado los dos. Y le da una carta. Quiero llevarte al versículo 5 del capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Creo que lo tienen para proyectarlo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 5. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Ya lo dije. Salió pues él llevando consigo, mira tú lo que llevaba, 10 talentos de plata. Esa era una carretada, ese era un montón de dinero. Aunque en aquel tiempo la plata valía muy poco, pero llevaba plata. Y me llama la atención que llevaba 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestidos. Vestidos de lujo, carísimo. Pero 6,000 piezas de oro, yo no pienso que eran cosas grandes. Pueden haber sido anillos, aretes, brazaletes, qué sé yo, argollas y cosas por el estilo. Pero llevaba 6,000 piezas. Hermano, yo no creo que este hombre le haya dicho a los que iban con ellos, los mozos, llevemos todo eso y lo vamos vendiendo en el camino. No. Llevaba su mentalidad torcida. La llevaba para pagar un milagro, para pagar algo al que le hiciera el favor. Y mire, hermano, qué interesante lo que te estoy leyendo, porque él se creía que era poderoso. Y se creía tan poderoso que creía que lo podía hacer. Y muestra su orgullo, como cuando tú vas a ir al quirófano. Orgulloso, ¿verdad? Orgulloso. Y todavía dice, no, y sí, sí. Pero es el orgullo, es la soberbia. O cuando le han dicho de la enfermedad, dicen soberbece. Es terrible lo que le pasaba. Versículo 12. Ya lo presentaron delante del profeta. Se equivocó con el rey, las cartas no sirven para nada y se presenta ante el profeta. Y el versículo 12 dice que cuando el profeta, el versículo anterior dice, díganle a ese hombre que se meta al río Jordán 7 veces. Esto lo puso de un estado pero tremendamente mal, porque eso es lo que le ocurre al que tiene dañada su mente cuando es egocéntrico, cuando es soberbio. Entonces este hombre dañado dice, ¿cómo dice el profeta que te metas 7 veces al río? ¿Qué dijo? Que te metas 7 veces al río. Y miren lo que expresa en el 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, mi pueblo, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Hermano, lo que hizo este hombre fue sacar su orgullo. El patriotismo. Le dijo, no, yo soy sirio. Yo tengo 2 ríos preciosos, más cristalinos que este Jordán cochino que me están dando. Yo tengo 2 ríos que son mejores. ¿Acaso no me podré zambullir ahí y salir limpio? ¡Qué error más grande! Y es el mismo error de la gente cuando les decimos que Jesús salva, que Jesús sana. Es el mismo error de la gente cuando les decimos que aquí hay milagro. Es el mismo error de la gente que se vuelve en esta parte egocéntrica y egoísta consigo mismo. Este hombre dice, yo en pocas palabras me voy leproso, pero ese río sucio no me gusta, ese río. Tengo mejores ríos que eso. Pero sabe que siempre va a haber alguien que te va a ayudar. Y los criados se paran frente a él, y te quiero leer el versículo 14, y le dice los criados, el 13, mas sus criados le aconsejaron y le dijeron acerca de lo que le había dicho el profeta. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuando más diciéndote, lávate y serás limpio. Le dieron un consejo donde le dicen, rebájate.
Quita tu soberbia, quita tu orgullo, bájate un poquito. ¿Qué te cuesta probar y te zambullís? Si no sale nada, pues nos vamos a tus ríos, pero métete, obedece. Y lograron los criados bajarle el ímpetu egoísta y lo dejaron ahí a la orilla del río. Y dice la palabra que se tiró y se zambulló 7 veces y salió limpio. Y salió limpio, hermanos, porque le ayudaron a bajar el orgullo. Y yo creo que ese hombre se iba a ir a bañar todos los días que pudiera al río Jordán por lo que había ocurrido. Pero lo que él hizo fue salir igual de ignorante. Hermanos, ese es el problema grave cuando Dios te hace un milagro, cuando Dios hace algo contigo y sales ignorante de allí. Sales ignorante creyendo que fue una cosa casual o que pasó y que la ciencia... No, es que Dios está en todo, amado hermano. Dios va a estar ahí contigo. Este hombre sale ignorante. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que hace es irse donde el profeta. Y se presenta ante el profeta y le quiere pagar el milagro. Hermanos, qué error más grande querer pagar el milagro. Porque aquí me doy cuenta que llevaba la plata y el oro y los vestidos para pagar el milagro. Va y le ofrece al profeta y el profeta se para un poco serio y le dijo, vive Jehová que no te voy a agarrar nada. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no es el hombre, es Dios quien te sana. Es Él que va a hacer el milagro, no eres el hombre. No tienes que irle a pagar al hombre, el hombre es un hombre. Mejor dáselo a Dios. ¿Sabe que este hombre quedó humillado? Porque el profeta dijo, no quiero nada, no puedo. La gloria es para Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Bueno, usted conoce el criado, lo que le ocurrió. Pero no nos vayamos al criado, vayámonos a la parte de la ignorancia. Y cuando ve que el profeta no le agarra nada, se da cuenta que no lo va a conseguir, no le va a dar nada, no le va a recibir nada. Mira, cuando los apóstoles iban predicando, en el libro de los Hechos, allá por el capítulo 8, lo vas a encontrar, donde un mago recibe a Cristo. Y ese mago, cuando ve que los apóstoles están imponiendo manos, él va y se acerca y les dice, oye, qué cosa más interesante, ¿me podrían vender eso? Eso es ignorancia. ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero se pudra contigo. Hermano, es que no es el dinero. Yo estoy convencido de que tú vas a ser rico y tienes que tener plata, porque la palabra dice y lo aclara en todos los momentos, que dice que Dios te dé el poder de ser la riqueza, solamente que no te olvides de Dios. Yo les hago broma a ustedes, les digo, por la fe todos ustedes van a tener un carro y ustedes les estamos haciendo ya el terreno grande, más parqueos que templo, porque todos van a llegar en carro por la fe, porque Dios así lo ha dicho, tú tienes promesa de Dios, pero este hombre quiere malinvertir su dinero. Y no se lo toman. ¿Por qué? Porque Dios no te va a cobrar jamás un milagro. Dios te va a hacer un milagro y lo único que quiere es que testifiques de las maravillas de Dios y te pares aquí y le digas, Señor, tú eres maravilloso, tú eres grande, el único que puede hacer las cosas. ¿Qué vas a usar? No me interesa, Señor, pero yo sé que es tu mano poderosa la que actúa en todas las cosas de mi vida. En ese momento preciso, tú has bajado el orgullo, dejaste de ser soberbio y en ese momento Dios se agrada por tu fe, se agrada por tu seguridad, tu firmeza y tu humildad. Por eso Pedro está diciendo, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios y Él los exaltará en su momento. Entonces, hermano, ese hombre es un buen ejemplo para no hacerlo. Pero yo te digo, solamente humillado vas a poder conocer a Dios. Hay mucho que hablar sobre la humillación. Pero cuando hablo yo de que humillado vas a conocer el poder de Dios, me estoy refiriendo a que Dios mueve su mano por misericordia. Naamán no merecía nada, pero Dios movió su mano por misericordia, para que quedara un ejemplo plasmado. Porque este Naamán, cuando logra entender un poquito, va donde el profeta y le dice, mira, soy empleado del rey. Está en el versículo 18 del capítulo 5 de los Reyes. Soy un empleado del rey. Y yo todos los domingos llevo al rey a misa.
para que adore a Rimón. Y yo me tengo que arrodillar con él. En esto me perdone tu Dios. Me voy a tener que hacer de este empleo así, hacerlo porque trabajo para eso, pero en esto me perdone Dios. Lo que este hombre ha hecho, hermanos, es lo que debe hacer la iglesia y nosotros mismos, bajar el orgullo y no querer estar arriba de Dios. El nivel de Dios es muy alto. Él mismo ha dicho que mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son los caminos de Él. Tan importante es que yo me ponga abajo de Dios, muy abajo de Dios, porque Él es grande, y ya lo hemos cantado, es grande, Dios es grande. Jamás, hermano, te quieras poner en otro nivel. Es importante. Este hombre, pienso yo que entró a la razón poquito a poco. ¿Por qué? Porque se da cuenta. Por eso Pedro está diciendo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y usted dirá, ¿y Dios me puede a mí humillar? Sí, ya lo vamos a ver. Cuando uno reniega, está trasladándose a la inconformidad. Hay muchos que son inconformes. Y hay un cierto grado de inconformidad que vale la pena contemplarlo, como por ejemplo escalar un trabajo sin atropellar a nadie, el grado de escalafón, y otras cosas que podemos lograr, pero tratar de mostrarle a Dios la inconformidad es renegar con lo que Él hace. ¿Qué quiero decir con esto? Que si me llegó, me llegó. Y no voy a buscar un culpable. Que si te dijeron que la enfermedad es grave, no hay un culpable, y menos Dios. Aquel pueblo por el desierto se quedó inconforme cuando dijo, y este pan tan liviano que nos está dando ya nos tiene aburridos, se llama inconformidad. Y este pancito comido con estas godornices que ya no sirven, ya esa carne, eso es inconformidad. No reniegues, hermano. Amada hermana, no reniegues. ¿Te acuerdas tú de Jairo? Jairo, un hombre de dinero, pero un hombre que supo apreciar el valor del que venía al frente de él, que se llama Jesús. Se presentó ante él a rogarle, y cuando se presentó le dijo estas palabras: anda a mi casa porque mi hija está grave. Jesús tomó en consideración las palabras y la invitación a su casa y dijo, vamos. Pero en el camino se tropezó con algo, mejor dicho, no se tropezó con algo, sino encontró algo que era importante hacer, y es la mujer que fue sanada. Pero mire qué importante es esto, hermano. ¿Por qué? Porque Jairo iba seguro. Pero de repente le detienen al Señor y no se sabe cuánto tiempo, pero eso le perjudicó. Le molestó la paciencia, le molestó cualquier cosa que usted quiera pensar, pero no renegó. Porque en el momento que reniega, lo que hace es cerrar la puerta de la bendición. En el momento que tú estás renegando, estás cerrando la puerta de tu trabajo, estás la puerta de la sanidad, la puerta del milagro, la estás cerrando cuando reniega. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Siguió esperando. Yo, como soy dramático, le cuento que cuando él encontró a la mujer del flujo, lo más seguro es que este Jairito se fue a buscar una piedra y se sentó a esperar pacientemente. Y eso le valió de mucho. Cuando estaban terminando el milagro, llega y se para y le dice, oye, no moleste más a ese señor que viene contigo porque tu hija se murió. Oiga, y cuando el Señor oye estas palabras, lo primero que le dice, Jairo, no temas, solo cree. Esa es la misma palabra que la iglesia te dice, amado hermano. Cuando tú te humillas bajo el poder de Dios, tienes que creerle a Dios. ¿Por qué? Porque la inconformidad no sirve de nada. Lo que tienes que entender es aceptar la voluntad de Dios. Cuando yo acepto la voluntad de Dios, voy a lograr comprender por qué estoy en el ojo del huracán, por qué estoy entrando a los tornados, por qué estoy entrando a los vientos son fuertes. Porque cuando yo acepto la voluntad, estoy rindiéndome al Señor, estoy humillándome al Señor, estoy diciéndole, Señor, el que lo puede todo eres tú, yo no puedo nada. Por eso, Señor, me rindo a ti y haz tu voluntad de acuerdo a como tú quieras y tu gracia lo diga, pero yo voy a saber esperar en este problema, pero sácame del ojo del huracán. Oiga, hermano, cuando uno dice eso, a Dios le agrada, porque lo contrario de esto es entrar en las manos del que todo lo puede y te puede dañar.
Y usted dice, ¿cómo puede dañar Dios? Mira, te voy a llevar a contar una historia que está en Daniel capítulo 4, pero te la voy a narrar porque solo quiero leer un versículo. El rey Nabucodonosor, un hombre pudiente, grande, le dijo el profeta, arregla tu vida. Tú no estás haciendo las cosas bien. Arregla tu vida porque va a ser necesario que cambies. De lo contrario, Dios te va a hacer comer zacate. Oiga, te va a hacer comer zacate. Y sabe que este hombre un día paseándose por el Palacio Real se salió y se fue a parar. Nunca se ha parado usted, hermano, frente a su casa y la mira, oh, qué bonita, y yo la pinté, pero qué precioso el segundo piso, yo lo hice, pero qué bueno el carro que está en el garage, yo lo compré. Y comienza este hombre a mirar el palacio y comienza a decir, eso lo hice con mis manos para mi gloria. No había terminado de decir que era para su gloria cuando le vino la maldición, cuando le vino el problema, y lo hizo Dios 7 años comer zacate entre los bueyes, dejó que se le crecieran las uñas, el pelo cochino, hediondo, andaba en 4 pies, andaba en 4 patas, sería allí comiendo la hierba. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería humillarlo y lo bajó de la soberbia. No permitamos llegar hasta esta parte, amado hermano. Dios quiere que nos humillemos ante la poderosa mano de Él, para que Él nos exalte en su tiempo, en el momento preciso y justo, cuando Él lo considera necesario. Este hombre pasó 7 años en esa miseria, pero Dios siempre tiene la mano de misericordia. Y mira, te leo lo que ocurrió en el versículo 37, en donde cierra el capítulo Nabucodonosor. Y dice este hombre así, estoy leyendo por los que llegan la lectura en la pantalla, capítulo 4 de Daniel, versículo 37, dice Nabucodonosor, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermanos, si esto no nos sirve de nada, cerremos y cambiemos de parte y volvamos a lo que Pedro dice. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Lo que dijo el rey Nabucodonosor lo dijo ya en conciencia, porque estaba loco antes. Lo que dijo, lo dijo aceptando la soberanía de Dios. Lo que dijo era para exaltar a Dios. Lo que dijo fue para reconocer las maravillas de Dios, porque Dios lo hizo cambiar su vida y reconocer que hay un Dios verdadero y poderoso. Hermano, eso puede ocurrir cuando nos humillamos. La soberbia no permite el milagro. Porque ya te dije, te puede dañar la mente, porque tú eres un hombre falible, no infalible. Fallamos en cada momento. Dios nos regala fórmulas. Yo le digo fórmulas, pero usted póngale el nombre que quiera. En el capítulo 5 siempre de Pedro, en el versículo 7, dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es un versículo que usted lo puede adornar con el pensamiento y decir, ¿qué hacer cuando la ansiedad llega? Si alguno de ustedes no ha tenido una ansiedad de esas que matan, no ha tenido nada. Los mexicanos, con el respeto que se merecen, dicen, no estés comiendo ansiedad. Porque la gente siempre tiene ansia de algo. Pero cuando hablamos de la ansiedad nerviosa es cuando te ataca directamente un problema y estás en el caos, en el ojo del huracán. Cuando la ansiedad viene, ya no te sirve lo que Naamán llevaba, dinero. Cuando la ansiedad llega, tú eres un manojo de nervios. Cuando la ansiedad llega, ya no eres la persona normal. Ya necesitas un psiquiatra o quizás otra cosa más. Pero cuando estás al borde de la ansiedad,
o al borde del ojo del huracán, lo que tienes que hacer es agarrarte de la mano de Dios. Porque cuando te humillas ante Dios, lo primero que Dios te va a prestar es su mano. Porque Él no te va a dejar hundirte. Porque aunque seas soberbio, Dios te va a cambiar. Un Pablo que dijo, si eres Dios, déjame llegar a ti. Y le dijo, ven. Pero en el camino se hundió cuando las olas eran grandes. Y Dios lo tomó y lo sacó. Se agarró de la mano de Dios. Cuando tú te agarras de la mano de Dios, hermano, estás entendiendo que ya no eres autosuficiente, sino que tienes una dependencia, y esa dependencia se llama Dios. Y esta es la fórmula que jamás te va a fallar, amada iglesia. Nunca te va a fallar la mano de Dios. Cuando crees que vas solo, Dios va contigo. Cuando crees que no puedes caminar, Dios te lleva chineadito. Cuando crees que nadie puede, Dios sí puede, porque para Dios no hay nada imposible. Dios dice que se agrada con la fe, y Dios dice que la fe es la certeza de lo que yo espero, y estoy convencido que lo veré un día en un milagro de Dios. Es la fórmula. Job, en sus grandes problemas, siempre estuvo agarrado de la mano de Dios. Lo acusaron, hicieron lo que quisieran, pero él siempre estuvo agarrado de la mano de Dios. Al final de los tiempos, cuando él confiesa todo, Dios lo restaura. Dios lo levanta, le da una vida nueva y cosas nuevas, las mismas que puede ser para ti. Cuando dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y cuando hablamos de que Dios tiene cuidado de nosotros, no queda más que depositar la confianza en Él. Y tal vez le puede agregar y decirle, en medio del problema, Dios, yo a ti te creo. Señor, sé que estás conmigo. Solo tú, Señor, lo que usted quiera, con cariño hablarle a Dios. Porque Dios se agrada de tu fe. Bajo el poder de Dios dice que puedo descansar, reposar tranquilamente. Amado hermano, Pablo dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. En su tiempo Dios te va a exaltar. ¿Cuándo te estás exaltando, Dios? Cuando estás dando el testimonio como estas dos personas de ahora. Por eso yo te digo, amada iglesia, cuando tengas un testimonio que dar de Dios, abre el espacio y ven y habla con el pastor y dice, me urge, yo tengo necesidad de expresar ante el pueblo un milagro. Porque tú te acuerdas que el endemoniado de Gádara pidió el trabajo y Dios le dijo, anda, muestra cuántas cosas grandes ha hecho Dios en tu vida, pero anda primero a tu casa. Y tu casa es la iglesia. Hermanos, nosotros debemos de comprender esto. ¿Por qué? Porque a veces renegamos y somos soberbios. Y no entendemos que Dios dice que echemos sobre Él la ansiedad. Porque creemos que Él cuida de nosotros. Yo quiero decirte algo más aquí. Cuando vamos a enfrentar el problema y el ojo del huracán me amenaza, y sé que soy impotente ante los vientos fuertes del huracán, que pueden ser cualquier velocidad, no te dejes engañar, porque el enemigo es astuto. El enemigo, amado hermano, es astuto. Y dice la palabra, Pedro está diciendo, velad pues, porque tu adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Toma en consideración lo que estoy diciendo. Te lo voy a leer mejor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, o sea, tenemos un adversario, el diablo. ¿Cómo? No es que sea un león, como un león rugiente busca a quien devorar. ¿Y cómo es que te va a buscar cuando estés en un problema, hermano? ¿Sabe por qué? Dice a este, me lo agarro aquí. Allá en el desierto Jesús está en ayuno y dice la palabra que quería comer ya. Y el diablo se dio cuenta y le dijo, oye, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios.
lo combatió. Porque el enemigo va a querer ayudarte. Y cuando tú crees que te quiere ayudar, lo que va a hacer es hundirte. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que Jesús dice que el diablo vino ¿para qué? Para mentir, para robar, para hurtar y hacerte todo el daño. Él te va a hundir y tú vas a estar creyendo que te quiere ayudar. No es cierto, hermano. No es cierto, te va a dar direcciones equivocadas, te va a dar un consejo equivocado y es posible que hasta te pueda decir, no tienes remedio, estás en el ojo del huracán, de aquí no te saca nadie, ese Dios que tú adoras es mentiroso, ese Dios no existe, métete un balazo, suicídate, dile que no, porque Él es mentiroso. Él es mentiroso y va a querer hacerlo. Cuando se enfrentó frente al mar, el pueblo de Israel se fue a meter él y le dijo a él, díganle a Moisés que era mejor servir a los egipcios, que era mejor estar con ellos, que era mejor volver. ¿Por qué? Porque el enemigo le está diciendo, están en la peor parte de su vida. Ahí está el mar, ahí está el ejército, no hay salida, entréguense, vénganse. Pero ¿sabe qué? Es la mentira más grande, porque aunque estés en el problema más profundo, el ojo del huracán te atrapa. Dios quiere bendecirte, no le prestes oído al enemigo, porque Dios es más grande que cualquiera. Dios es más grande que cualquiera, amado hermano, hermana. No importa lo que venga, no importa lo que te esté pasando. Yo te quiero decir, ese león que ruge, ese león que anda por ahí, Dios ya lo venció. Porque cuando tú te nutres con la palabra ya no eres débil. Cuando te estás nutriendo con la palabra, entonces vas a entender lo que dijo el Señor allá en Juan 6:63. Cuando dice que la carne en nada beneficia, pero las palabras que yo les digo ahora son espíritu y son vida. Es el nutriente que necesitas para estar en la manita de Dios. Allí estamos. ¿Quién no tiene problema? ¿Quién está en el ojo del huracán? De repente tú has estado en el ojo del huracán y cuando te sientes estás salvo. Te sacaron de ahí y te que wow. Qué importante es creerle a Dios. Cuando alguien me pide un consejo, le digo, agárrate de la mano de Dios. No le hagas caso a los del Mar Rojo, los quería regresar. Entréguense, cambien, no, ya no pueden. Y Moisés les dijo, no, estad quietos, estad firmes. Jehová peleará por ustedes. Nútrete con la palabra de Dios y ese león rugiente, hermanos, que es la figura del diablo. Yo te tengo la buena noticia, Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Porque cuando tú lees Colosenses 2:14-15 dice que Él exhibió públicamente todos los decretos que te estorbaban, que Él exhibió públicamente ante el enemigo su poder. Y dice la palabra que Él fue el único que pudo vencerlo en la cruz del Calvario. Si te lo proyectas, léelo. Dice, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. El siguiente versículo dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay león rugiente que ande, son gatitos los que te quieren hablar. Tú tienes un Dios de poder que en la cruz venció el pecado, en la cruz venció la maldad, en la cruz venció los obstáculos, en la cruz venció todo para que tú y yo ahora vivamos quieta y reposadamente. Ese es el Jesús que predicamos, ese es el Cristo de la gloria, ese es el que tenemos que tener con nosotros. Amado hermano, resistamos el problema con fe. Versículo 9 dice, al cual, a ese gatito, resistid, bueno, no es gatito cuando te dejas crecer, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo le decía, Señor, yo tengo que predicarle a un pueblo inteligente. ¿Qué les digo de este versículo? Y me dice el Señor en mi corazón, no me habla directamente, me dice, diles que si se humillan bajo la poderosa mano de Dios, están resistiendo con fe. Y diles que lo que están padeciendo no es solo ellos, hay otros padeciendo. El testimonio de Alejandro dice
que había otros peor que él en enfermedad. El testimonio de mi yerno dice que hizo grupo para orar y hablarles de Cristo. Porque entre ellos había quebrado de pie y mano. Entre los de Alejandro había otros de operaciones más difíciles. Pero tú en un momento determinado lo que estás diciendo, ¿por qué a mí, Señor? La palabra dice que le va a pasar a otros. ¿Sabe lo que tiene que hacer la iglesia? Aplicar lo que el Señor Jesús dijo. Un nuevo mandamiento les doy. Amaos los unos a los otros. Eso implica no solo que lo toques y lo abraces, implica que lo ayudes. Porque no sabemos entre nosotros quiénes están en sufrimiento, quiénes están al borde del ojo del huracán. No sabemos quiénes están en viento fuerte, no sabemos quiénes están en la tempestad. Pero si tu corazón te dice, acércate y en vez de estarte quejando, dile que lo vas a ayudar. Cuéntales qué cosas lindas y maravillosas ha hecho Dios en tu vida. Eso quiere decir este versículo y te lo leo de nuevo. Resistan con fe al enemigo y sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que Él no tiene acepción de personas, Él va a atacar a el que se le ponga enfrente y el más débil será carne para el león rugiente, amado hermano. Por eso nútrete, ayuda al necesitado. Sé que la iglesia está llena de problemas, pero yo te digo una cosa importante, tienes que clamar por tu problema, agarrarte de la mano de Dios. ¿Y sabes qué implica esto? Proclamar victoria adelantada. Proclamar victoria adelantada dice que nosotros la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas? La convicción de lo que no ves, no lo has visto, pero la palabra dice que lo verás. Mi pastor está enfermo. Lo he dicho porque les pido que oren por él. Pastor Lisandro. Entonces yo tomo el teléfono en el WhatsApp. Le envío un mensaje. Le pregunto, hola pastor, ¿cómo está? Y él me contesta, bien. Pero yo sé cuando me dice bien firme y cuando bien no firme. Yo le pongo un versículo que lo sustente. Un día en el ojo del huracán yo le escribí y le digo, pastor, aquí estoy, una vez más en el hospital. Ore por mí. Y me contesta cariñosamente y me dice, todo lo que pasa, todo lo que ocurre, resístalo con fe, porque detrás de eso está la gloria y la alabanza para Dios. Tu problema ha sido para la gloria y la alabanza para Dios. Porque te ocurrió y has estado en un hospital y has tenido esta oportunidad, es para que glorifiques a Dios, es para que des alabanza a Dios, es para que le hables a otro de Dios, es para que Dios te restablezca. Y cuando tú saltes como becerro en la manada, eres un hombre o una mujer llena del milagro de Dios, poderoso Dios. Eso quiere decir este versículo. Y cuando yo escribo esto y le digo y le creo que es algo adelantado, y conociendo la situación, yo le escribí esta mañana algo a mi pastor y te lo voy a leer lo que le escribí. Tú lo vas a ver en segunda carta a los Corintios en el capítulo 4. Tiene su contexto, pero te leo lo que yo le escribí y le digo yo, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que te está pasando, lo que no te ha pasado y llegar a pasarte, acuérdate que es algo lindo y maravilloso para que Dios se glorifique. María y Marta están afligidas por su enfermo que al final termina muerto, pero Dios había dicho, esa muerte es para la gloria de Dios.
Tu enfermedad, tu problema es para la gloria de Dios si tú lo crees. La palabra dice que si yo lo pido en oración creyéndolo, lo recibiré, y eso es positivo en base a la fe que tú puedas tener. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, hermano, saca de donde no tienes la fe y Dios te va a premiar valorando ese valor grande que tienes para el milagro, hermano. Muchos lo consiguieron así. Y voy terminando. Dios nos dio con su Hijo Jesucristo todo. Y mira lo que dice Primera de Pedro, donde estábamos. El versículo 10 dice de esta manera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 3 tiempos, 3 cosas lindas y maravillosas que solo van a poder venir cuando tú lo entiendas. Te quiero llevar a lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 30. Y démonos cuenta cómo el Señor nos lleva de gloria en gloria. Dice el versículo 30 del capítulo 8. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Pedro está diciendo de otra manera. Pedro dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. La predestinación, amados hermanos, no es el tema de esta mañana, pero somos todos los seres humanos. Y dice: a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, cuando tú viniste a los pies de Cristo, es porque Dios te dio todo. Cuando viniste a los pies de Cristo, fuiste justificado. Y el momento de ser justificado es tan importante en la vida de todo creyente. ¿Por qué? Porque la justificación consiste que no importa cuáles hayan sido tus pecados. La justificación consiste que a Dios no le interesa en absoluto si eran negros o blancos tus pecados, o más rojos que a saber qué. Lo que a Dios le interesa es que te humillaste ante la poderosa mano de Dios. Lo que a Dios le interesa es que te entregaste a Él. Lo que a Dios le interesa es que ahí frente a Él está tu corazón. Lo que a Dios le interesa, y te dice: yo, hijo, no imputo nada en ti, no tienes ninguna culpa, para mí eres inocente, por lo tanto te justifico, lávate en la sangre del Cordero. Y en ese momento preciso, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que no puede estar en el ojo del huracán, tú eres el que no puede estar batallando contra los mares, tú eres el único que puede tener la promesa de Dios. Por eso dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí están los hijos de Dios, justificados por su Hijo Jesucristo. Y ¿sabes qué más? Dice que te glorificó. Y la gloria grande que Dios te puede dar, amado hermano, es la invitación al cielo. Cuando tú estés en las bodas del Cordero, te vas a dar cuenta de todo lo que pasó y todo lo que no pudiste soportar, y cómo Dios te llevó y cómo Dios te tiene en su gloria. Amado hermano, esta es la palabra de Dios que esta mañana viene a ti, y es la palabra de Dios que llega a ti, televidente. ¿Por qué? Dios quiere glorificarte en tu vida. ¿Cuál sea tu problema? Humíllate ante la poderosa mano de Dios. Ya te puse los ejemplos de los que no se humillaban y Dios los humilló por la fuerza. Mira, padecer es una victoria adelantada, hermano. Tanto padecimiento, tanto problema. Y seguimos con el ejemplo de Job, que lo soportó hasta el final. Pero este versículo que estamos leyendo dice que lo llamó a nosotros, y Él mismo, después de haber sufrido un poco, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar y nos va a fortalecer y establecer. Termino con esto diciéndote: cuando Dios habla de afirmarnos, se está refiriendo a la fe. Porque sin fe no vamos a dar ni un paso. A Josué, cuando estaba en el problema, Josué 1:9, ya lo van a proyectar. Todos lo sabemos de memoria. Solo esfuérzate, no desmayes, sé valiente.
Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Cuando esta palabra habla de afirmarse, cuando tú te afirmas en la fe, te vas a encontrar como un Josué no enfermo, no leproso, no con cáncer, no con sida, no con enfermedades terminales. Se va a encontrar con un Josué sano pero tribulado. Con un Josué que tiene un problema para llevar las miles de personas a la tierra prometida. Y está parado, está detenido. Y Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces a ti personalmente, que eres el jefe, y seas valiente. ¿Por qué? Porque no temas ni te desmayes. Y la razón de por qué le pide eso es porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Iglesia, es el mismo mensaje para ti. Es el mismo mensaje de Dios para ti. Porque Dios está contigo donde tú quieras ir. Porque Él va a ir contigo. La palabra dice que no hay arma forjada contra los hijos de Dios. Y el que pelee contra ti lo hará solo. Ese león rugiente que ya no tiene ni dientes. Amado hermano, ese es el que Dios ya combatió en la cruz del Calvario. Es el que tú vas a vencer por la palabra. Es el que tú vas a tener a tu lado asediándote, pero tienes a tu lado un Dios de poder que te ha dicho, yo voy contigo donde quiera que tú vayas. Ese es el Dios que te va a dar la afirmación y te va a dar fortaleza como se la dio a Abraham cuando levantó una nación. Cuando Abraham dice que no se debilitó, ahí en el capítulo 4 de los Romanos, versículo 19, dice que no se debilitó en la fe, sino que creyó, porque aunque la matriz de Sara ya no servía y él estaba viejo, pero él siguió creyendo. Y el versículo siguiente creo que está diciéndote lo mismo parecido, que él no dudó, al contrario, se fortaleció en la fe. Amado hermano, cuando tú te vas a fortalecer en la fe es porque estás en los caminos de Dios. Cuando te fortaleces en la fe es porque le crees a Dios y sabe que Dios dice que también te va a establecer. Amado hermano, si no te sientes establecido, Dios te va a establecer. ¿Y cuál es el tipo de establecimiento? Mira, cuando Dios une a los pueblos allá en las bodas del Cordero, vas a ver al pueblo judío y vas a verte tú como iglesia unidos en un mismo corazón, en un mismo pensamiento, porque todos hemos sido lavados por la misma sangre, que es la sangre del Cordero, con la cual hemos vencido al que nos acusaba de día y de noche, dice Apocalipsis. Amado hermano, esta es la iglesia victoriosa, es la iglesia que tiene que entender, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él te exalte cuando sea su tiempo. Amado hermano, esto tiene importancia porque la iglesia tiene que humillarse. La iglesia tiene que cambiar y tiene que dejar que Dios resuelva tus cargas, tus problemas. Pero es necesario mantenerse sin fluctuar la fe. Padre bueno, gracias. Eres bello, Señor. Y esta mañana te damos a ti el honor y la gloria. Nos has enseñado, Señor, lo que Pedro dice en una breve palabra. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Que echemos vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Cuando la ansiedad llega es el borde del ojo del huracán. Y no queremos caer ahí, Señor. Los vientos son fuertes y contrarios. Ayúdanos, Señor, a entender que tenemos que velar, ser sobrios, refutar las ideas del enemigo y nutrirnos con la palabra para no estar débiles. Póngase de pie conmigo y dígale: Señor, gracias. Lo que hemos aprendido esta mañana, gracias. Porque está escrito en la palabra. Y tú has querido, Señor, bendecirnos al recordarla. Por eso yo he hecho toda mi ansiedad sobre ti, Señor.